Buenos días chicos, vamos a comenzar con la clase de geometría. Entramos al tema ahora de el ángulo. ¿Qué es el ángulo? Es la figura geométrica formada por la unión de dos rayos mediante un origen común llamado vértice del ángulo. Los rayos son los lados del ángulo. Acá podemos apreciar una imagen. Ángulo con los lados A, B y este puntito que vemos acá es el vértice, vértice O. Acá lo que vemos acá es el ángulo. Tenemos acá el ángulo. Entonces los elementos, vamos a llenar los elementos. Vamos a llenar. Lado, tenemos el lado A. Tenemos el lado A, AO. El lado AO. Y tenemos el lado BO, U o B, que sería lo mismo. Vértice, el vértice, acá lo tenemos. Tenemos el vértice O. Notación, o sea, ¿cómo se llama este ángulo? Se llama ángulo AOB. Ángulo AOB. Y la medida del ángulo es... La medida es alfa. Y ahí está. Medida del ángulo, alfa. Ahora sí, seguimos. Medición angular. Para poder diferenciar a los ángulos de acuerdo a su abertura, se crearon diferentes sistemas de medición angular, tales como el sistema sexagesimal o sistema inglés, el sistema centesimal o sistema francés y el sistema radial o circular o sistema internacional. El sistema que estudiaremos es el sistema sexagesimal o el sistema inglés. Ese es el que se usa en geometría. Los creadores tomaron como base una circunferencia dividiéndola esta en 360 partes iguales y a cada parte la llamaron un grado sexagesimal. Además, a cada grado también lo dividieron pero en 60 partes, siendo cada un minuto sexagesimal, o sea, cada parte un minuto sexagesimal. A este minuto lo dividieron en 60 partes, siendo cada parte un segundo sexagesimal. Hoy día vamos a ver cómo se usa también el transportador, porque nosotros sabemos que el transportador tiene medidas hasta de 180 grados, desde 0 hasta 180 grados. Entonces, como instrumento de medición. Para ello vamos a ver una imagen del transportador. Como vemos acá, va desde 0 grados, desde el inicio del transportador, que es acá punto A, hasta el punto E, que es hasta 180 grados. Por ejemplo, tenemos medida del ángulo AOB, así se expresa ángulo. Medida del ángulo AOB, donde está indicando acá 55 grados. Medida del ángulo AOC igual 90 grados, es un ángulo recto. Medida del ángulo AOD es igual a 150 grados. Vamos a buscar A y acá está D. 150 grados. Y medida del ángulo AOE desde acá hasta acá 180 grados. Entonces, ya sabemos ahora cómo podemos medir con el transportador. Ángulos congruentes. Se dice que dos ángulos son congruentes si tienen igual medida. Que significa que si este mide 20 grados, este también mide 20 grados. Por ejemplo, si el ángulo ABC es congruente con el ángulo EOF, entonces escribiremos ABC, así se representa el ángulo, el lugar donde está el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? En B. Por eso se representa así. Es congruente, significa congruencia. E o F, donde está el ángulo en el vértice O. Muy bien. Y significa también que medida el ángulo ABC es igual a medida el ángulo EOF. Si acá mide 40, acá mide 40. Si acá mide 60, acá también mide 60. Esos son los ángulos congruentes. Continuando ahora con la parte
anterior vamos a ver la clasificación de los ángulos. De acuerdo a su medida, los ángulos se clasifican en ángulo llano. Es el ángulo que mide 180 grados, como vemos acá, desde A hasta B. Tenemos el ángulo recto, es el ángulo que mide 90 grados. Ahí está. Como vemos, cambia la posición. Ahora, el lado AO es en forma vertical. Ángulo plano, o también como se le llama ángulo de una vuelta. Es el ángulo que mide 360 grados. Significa que A y B están en la misma dirección. Tenemos el ángulo nulo, es el ángulo que mide 0 grados. En vez de dar toda una vuelta, ahí nomás es su medida. Igual tienen la misma dirección. Pasamos a ángulo agudo, es aquel que su medida se encuentra entre 0 grados y 90 grados. Acá me gusta un ejemplo. Ya vemos que el lado AO se alza un poco más. Entonces vemos acá la medida, un ejemplo, 45 grados. Y ángulo obtuso tenemos es aquel que su medida se encuentra entre 90 grados y 180 grados. Tenemos acá BA. Y tenemos acá un ejemplo, 135 grados. Ahora tenemos, de acuerdo a su posición, los ángulos se clasifican en opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen el mismo vértice y los lados de uno son la prolongación del otro. Ejemplo, en la siguiente figura vamos a ver los ángulos A o B y A' o B' son opuestos por el vértice. Ya significa que tenemos acá este ángulo de acá, que se formaría acá, es igual a este ángulo que se formaría acá. Si por ejemplo acá se forma un ángulo de 40 grados, acá también valdría 40 grados. Si acá donde vemos en la flecha morada se forma un ángulo de 60 grados, acá también sería un ángulo de 60 grados. Y así, es como si fueran ángulos congruentes. Ángulos opuestos por el vértice también son iguales. Tenemos los ángulos adyacentes, son dos ángulos cuando tienen el mismo vértice, un lado común y los otros dos en línea recta. Acá tenemos el lado en común, que es O, A o C y C o B, y son adyacentes. Tenemos a los ángulos consecutivos. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado común y ningún otro punto común. ¿Qué significa? Por ejemplo, C o B y B o A. Solamente tienen el lado común, pero no tienen otro punto en común. Ahora vamos a ver ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios y la suma de sus medidas es 90 grados. ¿Qué significa? Que acá el ángulo recto lo podemos dividir en varias partes. Por ejemplo, acá estamos dividiendo en dos partes. Una parte que es A o C y otra que es C o B. Si A o C mide 50 grados, ¿cuánto tendría que medir C o B para que llegue todo esto? O sea, A o B, para que A o B sea 90 grados. Restamos, sería 90 menos esta parte y nos da 40 grados. 50 más 40, 90 grados. Igual que en el caso de los suplementarios, que su suma de sus medidas es 180 grados. Tenemos acá un ángulo llano, nosotros sabemos que la medida de un ángulo llano es 180 grados. Entonces acá si A o C vale 45 grados, ¿cuánto tendría que valer C o B? 135 grados. Si por ejemplo A o C valiera 60 grados, ¿cuánto tendría que valer C o B para que llegue a 180? 120 grados. Y listo. Eso es referente a ángulos suplementarios. Ya estamos hablando de los tipos de ángulos o clasificación y qué es los ángulos. Espero hayan podido entender la parte teórica y con algunos ejemplos de este tema y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.